de lo que se ha hecho referencia hoy a lo largo de las ponencias de hoy, pero que realmente es diferente. Vamos a hablar de la eficiencia energética desde otro punto de vista, ¿vale? Que es el CO2. Como en alguna de las jornadas anteriores se ha dicho, el CO2 empieza a ser cada vez más un driver en la búsqueda de la eficiencia energética. ¿Por qué? Pues, simplemente porque el precio o el coste del CO2 en los últimos meses pues, está subiendo y, por lo tanto, está empezando a afectar o el coste del CO2 puede empezar a ser importante en la merma de la competitividad de los sectores afectados por la Directiva de Comercio de Derechos de Emisión. Entonces, lo primero que quería hacer, porque bueno, el CO2 tiene como dos perspectivas, ¿no? Se puede tratar el CO2 desde dos enfoques diferentes, y el enfoque en el que yo os voy a hablar hoy es la parte normativa que regula lo que son las emisiones, que es lo que realmente está asociado, al menos en nuestro sector, con la eficiencia energética, ¿no? Cuanto más eficiente energéticamente eres, menos CO2 emites. Y luego está la parte del mercado de derechos, de la compra y la venta de derechos de CO2, que es más una parte financiera, que esa la veréis posteriormente en la última de las jornadas. Sin extenderme demasiado, sí que quería hacer un resumen de dónde viene esto, ¿no? De dónde nos vienen estas obligaciones de reducir las emisiones, porque esta mañana se ha hecho referencia a que son objetivos de la Unión Europea. Eso a día de hoy sí que puede ser una realidad, pero esto nos viene de más atrás, que esto es un objetivo que se acordó a nivel internacional. Es decir, ahora es verdad que la Unión Europea ha cogido un poco la directa y quieren ser un poco los primeros de la clase en este tema, pero esto viene de la firma del Protocolo de Kioto en el 97, que fue el que estableció las primeras medidas de reducción de emisiones a nivel internacional, ¿vale? De reducción de emisiones de gases que provocan el calentamiento global. O sea, el objetivo es evitar ese calentamiento global. Entonces, a nivel europeo, ¿cómo se ha trasladado ese Protocolo de Kioto? Perdonad, es que no sé cuál es el puntero. Vale. A nivel europeo, ¿cómo se ha trasladado ese Protocolo de Kioto o esas obligaciones de reducción de emisiones? Pues bueno, una manera ha sido el comercio de derechos de emisión, que es de lo que yo os voy a hablar hoy, y luego también hay una serie de mecanismos de flexibilidad que permiten también reducir emisiones, pero esto es a través de proyectos, ¿vale? Eso sería otro tema diferente en el que hoy no vamos a entrar. Entonces, el comercio de derechos de emisión, ¿en qué cómo se ha trasladado o cómo se ha regulado este comercio de derechos de emisión a nivel europeo? Pues bueno, lo tenemos regulado a través de directivas, que son las normativas que establecen las reglas a nivel europeo, y esas directivas luego se transponen a los ordenamientos jurídicos nacionales, ¿vale? Entonces, el comercio de derechos de emisión se inició con la Directiva 2003/87, que es la que regula el régimen inicialmente, y realmente con esta directiva es la que transpone los objetivos que provienen del Protocolo de Kioto, los cuales establecían objetivos de reducción de emisiones para el periodo 2008-2012, ¿vale? Realmente esa directiva se transpone en España con la Ley 1 de 2005, está modificada por la 5 de 2005, y de esa ley se derivan los dos primeros planes nacionales de asignación que hemos tenido en España. El primero fue el periodo 2005-2007, que realmente fue un periodo de prueba, ¿vale? Ese fue el pre-Kioto, y luego ya el 2008-2012 fue propiamente dicho el periodo del Kioto, ¿vale? Luego tuvimos una modificación de la directiva en 2009 que ha originado una normativa nacional, la Ley 13 de 2010, que regula lo que conocemos como post-Kioto, que es el periodo actual de comercio de derechos de emisión en el que estamos, ¿vale? Y a día de hoy ya tenemos una directiva aprobada en abril de este año, la 2018-410, que va a regular lo que conocemos como el post-2020, que bueno, lo tenemos ahí al lado, y de hecho estamos en un momento en el que desde los sectores industriales afectados por comercio de derechos de emisión estamos bastante inquietos, porque bueno, ya se empiezan a definir cuáles van a ser las reglas que nos van a afectar a partir de 2021. Bueno, que de manera global lo que podemos destacar es que bueno, pues nos vienen con mayores exigencias de reducción de emisiones, ¿vale? Entonces, a nivel de sectores industriales, pues tenemos que ver eso cómo lo alcanzamos.
Para que entendamos cómo nos afecta esto al sector cerámico, pues bueno, tenemos un anexo 1 de la directiva en el que se establecen las instalaciones que están afectadas o quedan reguladas por esta normativa. Y a nosotros inicialmente, bueno, ese anexo 1 también ha ido sufriendo modificaciones a medida que la normativa se ha ido modificando y nuestras instalaciones quedaban afectadas por el epígrafe 1, que es de instalaciones de combustión, donde teníamos originariamente afectadas exclusivamente las instalaciones de cogeneración de más de 20 megavatios, ¿vale? Y luego tenemos el epígrafe específico de producción de baldosas, donde inicialmente teníamos muy poquitas instalaciones de fabricación de baldosas afectadas precisamente por el matiz, que bueno, aquí tenemos una O en la definición que hacía que la mayoría de nuestras empresas no cumplieran con los 3 criterios que se establecían inicialmente en ese anexo. ¿Vale? Luego estas son las modificaciones posteriores. Aquí hubo en el 2006 una modificación de la definición de instalación de combustión que hizo que los atomizadores, además de las cogeneraciones, quedaran incluidas dentro del ámbito de aplicación. Y aquí tenemos una modificación introducida por la directiva de 2009 que eliminó la última parte de esa definición de actividades de fabricación de baldosas cerámicas, que originó que la mayoría de las empresas de fabricación de baldosas cerámicas quedarán incluidas dentro del régimen de comercio de derechos de emisión a partir de 2013, es decir, a partir del periodo en el que estamos. Entonces, por tener un resumen de cómo nos ha afectado a nosotros la normativa en términos de instalaciones y de emisiones de CO2 controladas dentro de este régimen comunitario, pues bueno, en el primer periodo tuvimos inicialmente, durante 2005, solo 23 instalaciones afectadas, de las cuales 8 eran fabricantes de baldosas cerámicas, el resto eran cogeneraciones de más de 20 megas, representaban un 23% de las emisiones totales. La modificación de la definición de instalación de combustión hizo que entraran unas cuantas instalaciones adicionales representando el 40%, y en el periodo conocido como de Kioto, en el periodo 8-12, se mantuvieron esas mismas instalaciones. El número de instalaciones es aproximado, porque es cierto que las empresas iban entrando y saliendo, ¿no? Unas empresas aparecían nuevas, otras iban cerrando, pero bueno, más o menos esos son datos medios, ¿vale? Y como decía, hasta 2012 pues teníamos dentro del régimen de comercio de derechos de emisión el 40% de las emisiones, ¿vale? Fue a partir de 2013 cuando ya prácticamente todas las instalaciones cerámicas, tanto atomizadores y cogeneradores como fabricantes de baldosas en sí, entraron a formar parte o quedaron regulados dentro del ámbito de aplicación de la normativa. Y podemos decir, siempre hablamos que cubre aproximadamente el 100% de las emisiones, porque las instalaciones que quedan fuera son muy pocas y además son muy pequeñas, por lo tanto sus emisiones aportan muy poco al global, ¿vale? Entonces, viendo esta situación, yo me voy a centrar exclusivamente en lo que ha sido, o voy a analizar el sector a partir del periodo 13, que es lo que entiendo yo que tiene sentido y es lo que nos reflejan datos reales del sector, ¿vale? Porque como os he dicho, hasta 2012 pues solo teníamos parte de las emisiones afectadas. Entonces, ahí os he recogido la evolución de las emisiones desde el periodo 2013, en el verde, en las barras verdes, tenemos lo que son emisiones de CO2 del sector, ¿vale? A nivel sectorial, y en la línea roja tenemos asignación real. Bueno, y asignación real, no os he contado qué es esto de la asignación, ¿no? Supongo que casi todos lo conocéis, pero la normativa lo que regula, la normativa de derechos de emisión realmente lo que hace es establecer un techo máximo de emisiones que se pueden lanzar a la atmósfera, ¿vale? Entonces, ese techo máximo se divide, tenemos una tarta, y entonces nos dicen cada sector e incluso cada instalación cuánto podemos emitir de CO2, ¿vale? La norma general de la normativa es que esos derechos de emisión deberían de ser adquiridos a través de una subasta, ¿vale? Pero existe una excepción a esa norma que dice que aquellos sectores que estén expuestos a riesgo de deslocalización, es decir, aquellos sectores que por el hecho de tener costes del CO2 pueden
pueden irse a otros países donde no tienen este coste a fabricar, pues entonces a esos sectores industriales se les dará una asignación gratuita, es decir, les dirán, bueno, aquí tienen una cantidad de toneladas que ustedes pueden emitir, si se pasan de ahí, pues entonces tendrán que ir al mercado, comprarlas y pagar por ello, ¿no? Entonces, esta es la evolución en la que vemos de cuál ha sido la asignación real o los derechos que nos han dado gratis o la cantidad de emisiones que nos permitían hacer de manera gratuita, y vemos que tiene una tendencia a la baja. Por el contrario, nuestras emisiones han ido al alza. Entonces, eso no quiere decir que, esto es un tema importante, que nuestras emisiones hayan ido al alza, no quiere decir que nuestra eficiencia energética haya ido al alza, porque aquí el inconveniente que yo le veo a esta norma es que te establece un cap máximo, es decir, realmente no está mirando lo eficiente que tú eres, ¿vale? Por más eficiente que tú seas, realmente al final te pone un techo en las emisiones absolutas y tú, si te pasas de ese techo, pues vas a tener que pagar. Entonces, en realidad, el sector cerámico, si analizamos los datos de emisiones específicas, toneladas de CO2 por metro cuadrado fabricado por tonelada de arcilla, realmente vemos que hemos reducido nuestras emisiones. De hecho, hace 2 días presentábamos en Aster los resultados de un benchmarking que el ITC, el Instituto de Tecnología Cerámica, ha hecho dentro de un proyecto un poco más global, y nos presentaba datos que nuestra eficiencia energética ha mejorado en la última década en un 14%. ¿Vale? Pero bueno, aunque mejoremos nuestra eficiencia, pero aumentemos la producción, pues bueno, esta es la realidad que tenemos, ¿vale? La realidad que tenemos es que tenemos un coste de CO2 que va al alza, ¿vale? Bueno, ahí tenemos cifras hasta 2007. En el 2007 el coste para el sector ha sido de alrededor de algo más de 4 millones de euros. Bueno, y aquí también quería contaros un poco de dónde nos viene ese déficit de derechos, ¿no? Principalmente cuáles son las empresas que están teniendo que comprar derechos en el mercado. Bueno, pues lamentablemente las empresas que principalmente tienen un coste de CO2 mayor son las empresas que cogeneran, que esto parece una incongruencia, ¿no?, con lo que la primera ponencia de esta mañana, que nos han explicado perfectamente cuáles son los beneficios ambientales que tiene la cogeneración. Pues bueno, la cogeneración dentro del comercio de derechos de emisión está tratada como el resto de generadores de electricidad convencionales y, por lo tanto, hay una norma muy clara dentro de la directiva que no permite que ninguna instalación que genere electricidad reciba derechos gratuitos por estas emisiones, ¿vale? Entonces, pues nuestro sector, como efectivamente tiene una presencia muy importante de cogeneración, las cogeneraciones son las principales instalaciones deficitarias. Eso no quiere decir que sean las únicas, ¿vale? Porque en una muestra de unas 130 instalaciones, pues tenemos alrededor de 70 en el último año que son deficitarias, y en cambio instalaciones con cogeneración, pues a nivel de empresas serán alrededor de 30. Entonces, pues bueno, vemos que el coste del CO2, en lo que llevamos de periodo, tenemos un coste acumulado de unos 11 millones de euros, con el precio del CO2 actual y la previsión de emisiones para este año 2018, pues nuestro déficit o nuestro coste en términos económicos puede alcanzar los 11 millones de euros, ¿vale? Porque claro, aquí se juntan las dos variables, ¿no? El exceso de emisiones que tenga el sector y además el precio del CO2, del que luego nos hablarán más en detalle. Y ahora eso es lo que de momento hasta ahora está siendo el comercio de derechos de emisión para nuestro sector, y voy a dar algunas pinceladas de lo que va a ser el nuevo periodo, que estamos todos un poco preocupados por lo que nos viene encima. De hecho, a la hora del café estaba hablando precisamente de este tema, porque bueno, se están empezando a definir, ya están bastante avanzadas las reglas que nos van a aplicar en este nuevo periodo. Las cosas que son, o que ya sabemos, porque hay otras que todavía están en desarrollo, las cosas que tenemos clara que van a ocurrir, pues bueno, ¿en qué se basa la nueva directiva o las nuevas reglas que nos van a aplicar para el periodo
21-30. Bueno, pues que se basa en que el Consejo Europeo, que en este caso sí que fue una decisión europea, no venía derivado, bueno, sí venía un poco del Acuerdo de París, que también se firmó en una de las reuniones de la Convención de las Partes, pero bueno, que aquí sí que fue Europa los que un poco pusieron la marcha y dijeron, bueno, nosotros queremos ser los líderes en esto, y dijeron que teníamos que reducir un 40% de nuestras emisiones en 2030, ¿vale? Entonces, ese ha sido el punto de partida para luego desarrollar todo lo que ha sido el marco normativo, ¿vale? Una de las cosas que para nosotros es muy importante dentro de este sector es que se sigue manteniendo esa excepción que os he comentado de que aquellos sectores que compiten en mercados internacionales, porque al final una de las cosas que es muy importante es el comercio internacional que tengas, bueno, pues a esos sectores se les va a seguir dando asignación gratuita. Es cierto que en algunos foros se habla de que reciben el 100% de asignación gratuita, pero eso no es una realidad. O sea, nos dan el 100% de asignación con respecto a un benchmark, que es un valor que se establece a nivel europeo en base a las instalaciones más eficientes, ¿vale? O sea, nos darán una cantidad de asignación gratuita. Las reglas de la asignación gratuita se están definiendo en estos momentos, antes de final de año. Yo creo que tendremos el reglamento determinado, pero todavía no sabemos en qué cuantía, ¿no? O sea, cómo va a quedar ese reparto de la tarta. Lo que sí que sabemos, porque eso sí que lo dice la directiva, es que la reducción en esos valores de referencia, en esos benchmarks que os digo, va a estar entre el 3 y el 24%, veis que es una horquilla muy grande, ¿no?, para el periodo 21-25, porque este periodo de 10 años, este próximo periodo de 10 años lo dividen en dos subperiodos, ¿vale? Vamos a tener, van a ser como independientes, vamos a tener que hacer solicitudes de asignación de derechos independientes para cada uno de los periodos y, por lo tanto, de momento lo único que sabemos o con la información que jugamos es que vamos a tener una reducción del benchmark, que no quiere decir que eso es directamente una reducción de la asignación, porque luego tenemos otra serie de factores, la normativa es muy complicada y otra serie de factores que pueden incidir en la reducción de esa asignación gratuita. Pero bueno, de momento esta es la fotografía con la que nos encontramos. Entonces, en conclusión, lo que vamos a tener es una reducción de la asignación, por lo tanto, vamos a tener un mayor coste del CO2 y, por lo tanto, como sector industrial, pues tenemos que ver cuál es la manera de reducir ese coste. Ahora, de una manera muy rápida, porque yo creo que esto es un tema que interesa a las empresas que estéis dentro del comercio de derechos de emisión, voy a dar las principales fechas, que ya no está publicado el Real Decreto que lo va a regular a nivel nacional, pero vamos, que ya parece que sí que contamos con estas fechas de manera definitiva, que son los plazos para esas solicitudes de derechos, ¿vale? Es una tramitación muy importante para las empresas que estamos dentro del comercio de derechos de emisión. Vamos a tener que hacer una solicitud de asignación de derechos en dos plazos, un primer plazo el 28 de febrero, que confiamos que sea un trámite bastante sencillo. Realmente este trámite viene derivado de nuestra ley nacional, nuestra ley dice que antes de esa fecha se tiene que hacer la solicitud de derecho del periodo siguiente, pero como todo este tema se regula a nivel europeo, en realidad en esa fecha no vamos a tener definidos todos los parámetros necesarios para poder realmente hacer una solicitud completa. Entonces, ¿esto qué significa? Pues bueno, significa que habrá que completar esa solicitud antes del 30 de mayo. Esta fecha ya sí que la establece la Comisión Europea, ¿vale? Entonces, precisamente sobre este tema, hablaba antes en el café, aquí va a ser una tramitación importante y no sé si compleja, porque todavía no tenemos las plantillas, pero bueno, todo lo nuevo, pues al principio pues no sabes muy bien cómo encajarlo y aquí creo que es muy importante que las asociaciones empresariales, junto con la administración y los verificadores que van a tener un papel también muy importante en esta tramitación, pues que vayamos de la mano para poder pasar por ello de la mejor manera posible, ¿no? Un tema que también es importante, que también teníamos un poco de dudas de cuál iba a ser, el periodo base que se va a tomar para la recopilación de los datos y, por lo tanto, para la asignación de los derechos, va a ser 5 años anteriores a la fecha en la que los Estados miembros tienen que remitir a la Comisión toda esa información de instalaciones, que
la fecha tope es 30 de septiembre del 19, por lo tanto, habrá que hacer una recopilación de información del 14 al 18, 5 años, ¿vale? Y luego, otro aspecto muy importante también dentro del comercio de derechos de emisión, que esto no es una novedad, bueno, hay una exclusión para los pequeños emisores, es decir, las empresas que son muy pequeñas, a día de hoy las menores de 25.000 toneladas al año pueden quedar fuera del comercio de derechos de emisión sometidos a medidas equivalentes, ¿vale? La realidad es que en nuestro sector solo una empresa que no está en la Comunidad Valenciana ha optado por esta posibilidad, pero yo creo que para este nuevo periodo es posible que haya más empresas, ahí como os pongo, hay unas 100 empresas de nuestro sector que podrían cumplir con las condiciones necesarias para poder quedar fuera, y entonces, pues bueno, tendremos que ver finalmente las empresas que deciden qué interesa más y qué no interesa. El inconveniente de todo esto, pues que tenemos las medidas equivalentes pendientes de revisarse también, es decir, todavía no sabemos qué va a ser mejor o peor. Tenemos en trámite tanto lo que es la parte de asignación de derechos, es decir, ese reparto de tarta, cómo va a ser, cuánto me va a tocar, y también tenemos pendiente saber si no me quiero quedar aquí, qué voy a tener que cumplir, ¿no? Pues bueno, aquí la verdad que todavía tenemos muchas dudas en este tema también. Pero bueno, luego una novedad que sí que introduce la normativa para este nuevo periodo es que las instalaciones muy pequeñas, de menos de 2.500 toneladas al año, van a quedar fuera directamente. Realmente la directiva daba la posibilidad a los Estados miembros de decidir qué hacer con ellas, y en España parece que van a optar por que los van a dejar totalmente fuera, ¿vale? Eso es lo que dice el proyecto de Real Decreto. Si no hay cambios en ese sentido, las instalaciones de menos de 2.500 quedarán fuera, con posibilidad de introducirse en caso de que se superen los umbrales. Bueno, ahí hay muchos matices, ¿vale? Pero bueno, para que sepáis unas ideas generales. Entonces, ante la situación que nos viene, ¿no? O sea, está claro que la senda que nos marcan nuestros mayores, ¿no? La Unión Europea, está clara, o sea, tiene que haber una reducción de las emisiones. Se está hablando, tenemos el objetivo del 40% a 2030, pero se estaba hablando a 2050 de una reducción del 83, del 85, o sea, son unas reducciones realmente importantes. Entonces, está claro que nosotros como sector industrial, pues cada vez vamos a tener una factura mayor por coste de CO2, y es cierto que la eficiencia energética es un tema muy importante, pero quizás no van a ser suficientes si realmente tenemos que llegar a alcanzar esos niveles de reducción tan importantes de los que estamos hablando, ¿no? Entonces, a nivel sectorial, quizás nos debemos de empezar a plantear, o es algo que tenemos que analizar a medio plazo, pues cambio de combustibles, cambio de tecnología o desarrollo de sistemas de captura de CO2. Bueno, en cambio tecnológico, no sé, se habla del horno eléctrico. Pues bueno, si efectivamente vamos a tener un mix eléctrico que va a ser con un porcentaje muy elevado de renovables, pues a lo mejor ese puede ser un camino. Es cierto que con los precios de la luz pues no puede ser una realidad a día de hoy, pero bueno, tenemos que ir viendo, y seguramente la solución, no solo para nuestro sector, sino para todos los sectores industriales, no va a ser única. Seguramente vamos a tener, o cada empresa a lo mejor va a optar por unas alternativas o por otras. El tema de la captura de CO2 yo creo que es muy interesante. Nosotros a nivel sectorial hemos participado en un proyecto que iba un poco orientado a este tema, que realmente hemos visto que luego no tenía sentido para el sector, pero es algo en lo que tenemos que seguir analizando y valorando si hay alguna posibilidad de capturar ese CO2. Es decir, tenemos que tener todas las puertas abiertas para ver pues, cómo cumplimos con esta senda de reducción de emisiones, que es imparable. Y ya está, yo con esto ya...